entrevistados en Lima. Un 40% de ellos y 60% en el campo rural, ¿no? En las regiones. Quiero saber si algo le ha sorprendido a usted mismo de lo que se ha echado a buscar con cifras rigurosas. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Gracias por la invitación y por la confianza. Hay movimientos en el tema de la intención de voto, obviamente. Hablábamos hace 15 días de 30% indecisos, 29-30% indecisos, y hoy tenemos ya 20% indecisos. Normalmente se llega a la última semana de elecciones con aproximadamente 10% indecisos que todavía podrían mover el escenario hasta el último momento. Finalmente, las encuestas, los resultados de las empresas de investigación son fotos, como se dice siempre, del momento, pero creo que se evalúa mucho mejor cuando se ve las tendencias y cómo va la evolución, ¿no? El tracking de cada una de las candidaturas a lo largo de las últimas semanas. Hemos empezado, obviamente, el cuestionario. Es una muestra de 1.300 encuestas a nivel nacional, urbano-rural, con un margen de error menor, 2.7%, preguntando por estos días, estas pocas semanas de la gestión del presidente José María Balcázar. Hay un 14.1% que aprueba los pocos días que tiene, un 49.7% que desaprueba y el 36.2% no precisa. Son números totalmente distintos, recordaremos, a cómo asumió el presidente José Gerí en ese momento la presidencia de la República por una razón fundamental. Gerí venía después de Dina Boluarte, que tenía 2% de aprobación en su gestión, y Balcázar viene de un momento mucho más difícil, donde incluso preguntamos hoy a la población si hubiera preferido que no se le vacara o no se le censurara al presidente Gerí, y una gran mayoría hubiera preferido que el presidente Gerí, 60% hubiese querido, Fernando, que el presidente Gerí se quede, termine el mandato, y estas situaciones que se generan de inestabilidad, la población lo toma como parte del juego político de las bancadas que terminan pues dañando la estabilidad de la vida democrática del país, la institucionalidad. A propósito de eso, Omar, y antes de hablar de la sorpresa, porque hay una sorpresa en la encuesta, pero la dejamos para más adelante. Hay una sorpresa en la encuesta de intención de voto. Hay una respuesta que a uno le provoca una sonrisa, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente por quiénes son los responsables de que se haya censurado a Gerí y que tengamos este sobresalto con la elección de José María Balcázar, pues la gente opina que un 32% opinan que el responsable es Fuerza Popular, que eran precisamente los que decían que no se censure a Gerí. Es correcto, sí. Hay un 32.5% que considera que la bancada de Fuerza Popular es responsable de esta situación, de la salida de Gerí y de que el presidente Balcázar haya asumido la presidencia, cuando ellos efectivamente se opusieron a la censura. Y quienes la promovieron era Renovación Popular. Sí, pero esto responde obviamente a que hay una carga, ¿no? Hay una carga muy grande de ciertas agrupaciones políticas, sobre todo que han hecho antes y que ahora, sin hacer o haciendo, terminan siendo responsables. La segunda agrupación, Fernando, que termina siendo responsable de esta situación, la salida de Gerí y la llegada de Balcázar, es Alianza para el Progreso, casi 20%. Coincidentemente, son las dos agrupaciones con líderes políticos con mayor rechazo en una intención de voto, o como agrupaciones políticas con mayor rechazo en bancadas que últimamente hemos estado viendo. O sea, no hay una coincidencia. Puede haber una incoherencia, obviamente, Fernando, en este tema, de decir, sí, pero fue Fuerza Popular quien no quiso censurarlo, pero para la población termina siendo responsable políticamente de todo lo que sucede, prácticamente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el país. Hay un presidente de ellos en la mesa directiva, quizás claro. Eso sea el rol que ha jugado Fernando Rospigliosi, independientemente de cuál ha sido su opinión sobre el cambio, ¿no? Sí, y a propósito del antivoto, el antivoto de Keiko Fujimori es como el 50%, de ahí sigue el de Acuña. Y muchísimo más bajo, ¿no? Sí, y el antivoto de Rafael López Aliaga es menor. Eso me lleva a preguntarte, Omar, por un concepto que lo usan algunos, pero ¿qué tanta solvencia estadística tiene hablar de techos? El hecho de que el antivoto de Keiko sea muy grande marca que ya está llegando a su techo, que ya llegó a su techo, y López Aliaga, si tiene un antivoto menor, ¿todavía podría seguir creciendo? Acá, para explicar esta pregunta del antivoto,
acá lo hacemos de manera distinta, Fernando. Te explico un poco. En el mismo tarjetero que utilizamos para la intención de voto, le preguntamos por cuál de estos candidatos usted no votaría. ¿Ok? Entonces, no hay una respuesta múltiple, es una respuesta única, en realidad, espontánea sobre el tarjetero. Keiko Fujimori aparece con 45.2% del 100% que dice que no votaría por ella, pero el rechazo es mayor. O sea, no sé si me dejo entender. Cuando uno pregunta por el tema del rechazo a un personaje, Keiko Fujimori está por encima del 70%, igual que el señor César Acuña, ¿no? Pero cuando lo enfrentamos ya al tarjetero para ver por quién no votaría en esa elección, por decirlo de alguna manera, Keiko Fujimori alcanza el 45.2%, César Acuña el 15.4%, Vladimir Cerrón 10.6%, Rafael López Aliaga 2.7%, bueno, López Chau 0.9%, Carlos Sagra 0.8%, pero otra vez aparecen los dos personajes que mencionábamos que tienen mayor rechazo cuando le presentas no la cédula, no estamos usando cédula, sino el tarjetero de intención de voto. Keiko Fujimori primera y con una tercera parte del índice que tiene Keiko Fujimori, el número 2 que es César Acuña. Sí. En realidad López Aliaga tiene solamente 2.7 de antivoto. Sí. O sea, para esta elección, para este tarjetero que presentamos, sobre el 100%, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir al tema que ya tú anunciaste como la sorpresa de estas encuestas, Omar. Que la diga Omar, ¿no? ¿Por qué seguir postergando satisfacer nuestra curiosidad? Bueno. Hay un outsider ahí que se anuncia, por favor, Omar, dilo. No sé si podríamos ya hablar de un outsider, pero sí hay un personaje que aparece y crece bastante, abajo del 1%, Wolfgang Grosso, que aparece con 4.8 en el quinto lugar. Bueno, en realidad, lo que venimos diciendo en las últimas semanas. Hay un número interesante. Hace 15 días hablábamos del 30% de indecisos. Hoy día hablamos del 20.8%, casi 21% indecisos. Hay un 9% aparentemente que ya ha decidido su voto en estos 15 días. Esto va a ir... Pero vamos a seguir conversando contigo, Omar, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con Omar Castro, que nos está contando las sorpresas y los hallazgos de la última encuesta de intención de voto de CPI. JCB, liderando la industria. Cotiza ya en ibergrúas.com.pe. Compañeritos, dejen los celos, por favor. Ya estamos por volver al aire. Y no se olviden, hoy tenemos anuncio. Bueno, vamos. Ya estamos, vale. Escuchen con atención esta noticia. RPP es la radio oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Así están que 48 selecciones pugnando por alzar la Copa del Mundo. Y en RPP vamos a estar allí, atentos a cada jugada, cada detalle, cada polémica, cada gol y viendo los detalles que nadie más ve. ¿Qué? Oye, ¿tú vas a ir? Ahora pues, prepárate para las transmisiones más emocionantes y los debates más picantes. ¿Ahora sí vas a trabajar? Está bien, ya sé, porque el fútbol se juega en la cancha. Pero se entiende mejor aquí, en RPP, la radio oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Si no es en RPP, ¿dónde más lo vas a vivir? Imagínate probar el poder del Amazonas. Amayu. Deliciosos jugos hechos a base de superfrutos, sin azúcar añadida ni conservantes, con vitaminas y antioxidantes provenientes de lo más profundo del Amazonas, recolectados por comunidades de forma sostenible. Amayu. Lleva el poder del Amazonas a tu hogar. Por cuarto año consecutivo, RPP es el medio más confiable del Perú según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que lo ubica en el primer lugar de las marcas noticiosas con mayor confiabilidad. Además, es el medio con mayor alcance digital en el país. Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para llevar información útil para todos los peruanos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
en Radio Disney 94.3. Te acompañamos a todas partes con tu música favorita. 94.3 Radio Disney, la radio que te escucha. Son las 9:20, estamos conversando, Fernando Vivas y quien habla, Fernando Carvalho, con el gerente de la empresa de encuestas de opinión pública, CPI, Omar Castro, que nos ha venido a dar cuenta de algunos datos nuevos y alguna evolución de los porcentajes que se ha registrado en una encuesta que se hizo en el terreno hasta el jueves pasado, es decir, hace 48 horas. Y se había detenido usted a pedido de Fernando Vivas en el caso del candidato Wolfgang Grosso, que ha subido considerablemente hasta acercarse a la barrera del 5% en muy poco tiempo. Explíquenos, por favor, cómo interpreta usted esa alza. Sí, primero decir que el primer lugar, en realidad, en la intención de voto siguen siendo los indecisos, un 20.8%. El segundo lugar es los que votarían en blanco o viciado, 16.4%. Y repito, este número de blanco y viciado, 16.4%, está dentro del número normal. En las últimas primeras vueltas, el blanco y viciado sigue entre 17 y 19%. O sea, estaríamos en el número y ya estamos hablando de un 21% de indecisos que van a decidir de todas maneras por un candidato hasta el día 12 de abril. López Aliaga primero con 12.7%, Keiko Fujimori con 8%, Alfonso López Chau con 5.6%, Carlos Álvarez con 5%, Wolfgang Grosso con 4.8%, César Acuña 3.4%, José Luna Gálvez 3%, Mario Vizcarra 2.5%, George Forsyth 2.4%, Johnny Lescano 1.9%, Roberto Sánchez con 1.7%, Ricardo Belmont 1.4%, Olivera y Enrique Valderrama, 1%, son los que están por encima del 1%. Wolfgang Grosso, ¿dónde crece Wolfgang Grosso? Mucho en jóvenes de 18 a 24 años, 10.7%, es la intención de voto más grande en ese segmento. Recordar que en algún momento este segmento de edad, donde hay una gran indecisión, la mayor indecisión estuvo mucho con Vizcarra, con Martín, ¿no? Allá a finales del año 2025. Que no ha logrado transmitirle todo su aliento a su hermano Mario. Porque Fernando, creo que queda demostrado una vez más de que no existe ese endoce de votos del cual alguna vez mucha gente pretende hacer, ¿no? a otro candidato. No ha existido. Incluso podríamos decir que ante el no triunfo de Keiko Fujimori reiteradas veces, tampoco había un endoce triunfante, ¿no? Ha habido un endoce, pero no suficiente para que... Correcto, efectivamente. En este caso, la caída del hermano de Martín Vizcarra, de Mario Vizcarra, es constante. Aparentemente no ha logrado parar esa caída en la intención de voto. 2.5 ahora, ¿no? Y Wolfgang Grosso crece mucho en jóvenes de 18 a 24. Es el candidato, pues, sobre todo en Lima, 6.6%, 6.8%, perdón, por ciento. Es la novedad. No solo sale del 0 punto tanto, sino que aparece cerca del 5%, muy cerca de candidatos como Carlos Álvarez y López Chau, que ya venían haciendo campaña. ¿Es posible que ese porcentaje de indecisos que se va reduciendo esté, así como a Grosso, buscando alternativas, buscando novedades, buscando outsiders, y hay otro que pueda surgir en los próximos días o semanas? Sí, creo que de la misma manera como en estos últimos 15 días, 2 semanas, ha surgido Wolfgang Grosso captando voto de indeciso, es muy probable que todavía este 21% de indecisos, Fernando, logre poner a una persona, a otro personaje, a otro candidato que está abajo dentro de los primeros lugares, ¿no? Dentro de esas cifras que se confunden con el margen de error,
pero que pueden ser significativos los aumentos, pase de 0,5 a 1, algo así que tú digas, aquí hay alguien que está creciendo. Los hemos puesto, esta vez hemos puesto los que están más cerca al 1, como Rafael Belaúnde, que está con 0.9, Roberto Quiabra con 0.9, Rosario Fernández con 0.8, Jorge Nieto con 0.8. Son los 4 que están muy cerca de pasar el 1% y que podrían de alguna manera también tener una presencia en las próximas semanas dentro del cuadro de los que aparecen en primer lugar. Ahora, López Aliaga sigue primero ya hace muchas semanas, muchos meses incluso, con 12.7. Pero no aumenta, ¿no? No aumenta, está estable. Y siempre una gran diferencia entre Lima y el interior. Sí, una gran diferencia. Más del doble en Lima que en el interior. Pero haciendo el análisis correspondiente y haciendo una analogía con lo que fue la elección del 2021, estaría 3-4 puntos de pasar una segunda vuelta como pasaron los candidatos en el 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Es una elección muy fragmentada, ¿no? O sea, creo que no podríamos decir que alguien va a ganar en primera vuelta, ninguno de estos candidatos. De todas maneras, los números y la data nos dice de que va a haber una segunda vuelta, pero que va a ser muy apretado todo. El hecho de que todavía tengamos casi 21% de indecisos puede significar la presencia de uno o hasta de 2 personajes que están abajo que puedan pasar tranquilamente arriba. Eso finalmente es como está hoy día la población pensando, es la intención de voto hoy día nacional, tanto urbano o rural. Puede moverse el escenario, creo que ya se demostró que puede moverse el escenario, que pueden aparecer nuevos personajes. Lo que va a pasar ahora, porque entendemos que las campañas políticas son una guerra, es que Wolfgang Grosso está en el centro, es el personaje que va a estar en el centro y ahora va a tener que aguantar, obviamente, la contracampaña que suele existir entre sus candidatos rivales. Ahora, vamos a ver si está preparado para aguantar esto. Contracampaña contra López Chau, que parece que no lo ha afectado, porque se consolida con 5.6% de intención de votos como tercero. Una opinión personal, muy, muy personal, disculpe la redundancia, esta opinión, pensé que López Chau quizás podría crecer un poco más. Tú haces una lectura, Fernando, ahí de que la contracampaña no lo ha aceptado para no caer. O la contracampaña lo ha afectado para no subir. Efectivamente, como quizás ¿no? podría haber subido, ¿no? Porque se escuchaba, se veía en redes que no, López Chau, pero sigue en su número, no sigue dentro del 5-6% que ha venido mostrando. Entonces, eso no significa que pueda subir en las próximas semanas o que pueda caer en las próximas semanas. Simplemente es la foto hoy día como nos muestra hoy día su intención de voto. Antes de ir al tema de las municipales y de la Policía Nacional, que es un tema también de la encuesta importante, quisiera saber si a ti te parece estadísticamente posible que la segunda vuelta sea disputada entre 2 fuerzas de derecha, como sería el caso de López Aliaga y Keiko Fujimori. A ver, recordando las últimas elecciones, creo que han sido, salvo la del 2016, siempre un candidato considerado de derecha y un candidato de izquierda, ¿no? Ha sido la pugna entre ellos dos. Salvo la del 2016 porque pasó Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski. Pero recordemos que ahí hubo mucha tacha, candidatos que salieron en el camino de la contienda. Julio Guzmán hubiera podido ser el que disputara con Keiko. Sí. Y Verónica Mendoza, que apoyó a PPK, ¿no? Es correcto. Creo yo que va a haber un candidato, se disputan de alguna manera el mismo voto, López Aliaga, Keiko Fujimori, Wolfgang Grosso, por ahí Carlos Spa. Hay un perfil de candidato mucho más de centro, derecha y de derecha. Creo que de ahí podría salir un candidato. Y al otro lado, y ese 20%, ese 21% indecisos del cual hablamos, podría estar quizás no decidiendo totalmente su voto porque últimamente hemos visto como la aparición de Pedro Castillo en el 2021, que es un voto del indeciso mucho más antisistema, contestatario, no conforme con cómo se están llevando las cosas, y podría identificarse ese voto un poco más con la izquierda. Entonces, quizás ahí podría salir de esa tendencia, de esa línea, el otro candidato que dispute la segunda vuelta, donde está Alfonso López Chau, donde está Pepe Luna con el entorno que tiene. Pero no está descartado del todo que puedan ser 2 de derecha como en Bolivia. Pero en todo caso,
Y siguiendo algo que leía a los politólogos Rodrigo Barrenechea y Daniel Encinas, dicen que como en el 2021 va a ser muy importante la polarización entre Lima y regiones. Eso pudiera darse aun cuando fuesen dos de derecha. Alguien tendría que encarnar y jugarse como el candidato de las regiones. Es una posibilidad. La intención de voto de Rafael López Aliaga en el interior del país, que está casi alrededor del 9%, no es corta. Siempre los candidatos de Lima han tenido una mayor brecha en la diferencia de votación entre Lima y el interior del país. Quizás sea, y alguna vez lo conversamos acá con Fernando y recuerdo con Mávila, el hecho de que López Aliaga en esta candidatura, si bien es cierto, todos se lo identifican como un candidato de derecha, termina siendo un candidato más populista que de derecha, ¿no? Porque habla de los bancos, del abuso de los intereses de los bancos, de los grupos de poder. Entonces, habla del sistema, de lo mal que está funcionando el sistema, y eso es algo que normalmente un candidato de derecha no se atrevería a decir en una contienda política. Omar, entonces, el tiempo está corriendo y la sí. franja se acerca. Yo quisiera que pasemos al tema final de tu encuesta, que tiene que ver con la percepción que la ciudadanía tiene sobre la policía en su tarea frente a la delincuencia y la criminalidad, por una parte, y en su tarea para vigilar y garantizar la paz y el respeto a las reglas en el tránsito de las ciudades. Sí, hemos hecho este estudio, estas preguntas dentro del estudio para ver un poco, entender cómo va el tema de la policía, qué es lo que espera la gente de la Policía Nacional del Perú. Hay un 57.6% de la población que piensa que el trabajo de la policía es poco eficiente, 32% piensa que es nada eficiente casi el 10%, 9.3%. Son cifras que preocupan realmente, pero claro, cuando hemos tenido estudios anteriores muy cualitativos, hemos visto de que el tránsito es uno de los motivos por los cuales se descalifica más a la policía, porque la población entiende de que es donde envuelve más a la policía en actos de corrupción, es lo que la población entiende, y la población piensa que el control del tránsito debería estar en manos de una institución distinta a la Policía Nacional del Perú. 67%. 67% a nivel nacional cree que debería existir una institución especializada que se encargue del tránsito, de la dirección del tránsito, y sean los policías, los efectivos policiales que se encarguen directamente de la inseguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia, y dejen a un lado esta situación. 70.4% estaría de acuerdo con la creación de una especie de policía municipal, sí. 23.3% en contra de esto. No creo que el número es claro. Finalmente, si se habla de policía municipal, también recordar, Fernando, que hemos hecho intención de voto a la alcaldía de Lima, y Renzo Reyardo aparece primero con 19.7%, después Carlos Brus con 16.5%, Francis Allison con 12.3%, Alberto Tejada 5.5%, Richard Acuña 5.3%, Néstor de la Rosa 4%, y bueno, y una decisión del 28.2%. Muy bien, una pregunta final. No, solo ha sido un gusto de partir con ustedes. La campaña municipal se va a montar sobre la presidencial y probablemente va a tener tiempo corto porque van a esperar que terminen las elecciones presidenciales. Tienen una fecha, me parece, el 2 de abril para inscribir las listas de las primarias. Se están montando, efectivamente, Fernando. Y bueno, va a ser una campaña corta, muy corta, que va a depender mucho de cómo sean los resultados, tanto en primera como en segunda vuelta de la presidencial. Muchas gracias, Omar Castro, por tu presencia acá y por revelarnos esta primicia, que es la última encuesta urbano-rural respecto al estado de la opinión pública frente a la política nacional, frente a la municipalidad y frente a la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la confianza. Un placer. Un gran placer. Conmigo será y mucho cine también. Conmigo será mañana en Ampliación de Noticias de los Domingos. Te estaremos viendo mañana entre 8 y 10. Muchas gracias a ustedes dos. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre el tema del gas y las repercusiones que el accidente de Megan Tony ha tenido sobre la economía